nadie como tú, Señor. Él es sobrenatural y es aquí y ahora. Voy a invitarle para que tome su lugar. Es que quiero hacer una pregunta y voy a empezar por los de más confianza. Yo vi por aquí a John Jairo. John Jairo, tú eres economista, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró tu carrera? 5 años. 5 años. ¿Le das sonido, por favor? Ya, 5 años. 5 años. Hiciste una especialización, creo que también referente a tu carrera, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo duró? Año y medio. Año y medio. Pero no eres, en este momento, tu actividad económica y profesional es capitán de vuelo, no mentiras, es aviador, es Copiloto. piloto. Sí, señor. Piloto de Avianca. Sí, señor. Por ahora. O sea que yo le invito para que oremos, para que ese problema se solucione y este muchachito deje de vagar tanto por ahí en la calle y se suba a los aviones. En huelga no vagamos. ¿Y qué? En huelga no vagamos. John, ¿cuánto tiempo duró tu carrera para poderte subir a un avión? Lastimosamente en ningún lado la carrera de aviación es profesional, entonces es tomada como un curso vocacional y dependiendo de dónde lo hagas dura entre 1 año o 2 años y medio. En Estados Unidos estuviste para poder obtener tu licencia. ¿Cuánto tiempo? 10 meses. 10 meses. Y aquí tuviste que hacer otra homologación más o menos, ¿cierto? Sí. ¿Qué duró cuánto? Alrededor de 3 meses. ¿Y ya eres capitán de vuelo o eres auxiliar de vuelo? No, yo soy copiloto. Copiloto, perdón. No quería ofender. No, no hay problema. ¿Cómo es? Copiloto. Copiloto. Para poder llegar a ser capitán o ser o ser piloto de un avión, ¿cuánto tiempo requiere que tengas de horas de vuelo? Horas de vuelo pueden ser 4.000 horas de vuelo y que pueden ser alrededor de 8 años. 8 años. Ok, gracias. Aquí hay un ingeniero de sistemas. Edna, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Eres ingeniero de sistemas, ¿verdad? Sí, señor. Ah, para todos. Sí, señor. Pero tú naciste ingeniera ¿es ingeniera o ingeniero? Como sea. Bueno, eres ingeniera de sistemas. ¿Tú naciste siendo ingeniera de sistemas? No, ¿Qué tuviste que hacer para poder llegar a ser ingeniera de sistemas? estudiar. Ir a kinder, Bueno, pasé jardín, primaria, colegio, universidad. ¿Tienes alguna especialización? No, señor. Pero eres ingeniera de sistemas. Sí, señor. ¿Hay aquí algún arquitecto o ingeniero civil? Osquita, Sí, pastor. ¿ingeniero civil o arquitecto? Ingeniero civil. ¿Naciste ingeniero civil? No, pastor. Para que tuvieras la experiencia que tienes hoy, porque ingeniero civil no es el que construye casas. La responsabilidad del ingeniero civil es mucho más grande que el mismo arquitecto, perdonando los arquitectos que haya, porque ustedes son los que hacen todo lo que son cálculos estructurales, sismoresistencia, son los que hacen los puentes que se caen en 3 meses, no mentiras, los puentes que duran, ¿verdad? Sí, Y esa es una experiencia que lleva tiempo. bastante. Ok. Gracias. ¿Hay algún administrador de empresas con nosotros hoy? Cecitar, tú eres también ingeniero de sistemas, ¿cierto? Y, esa está buena. ¿Tú eres qué? Ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. Bueno, ¿y eso cómo se come? Coge el micrófono, pues. Cuéntale a la iglesia quién eres tú. ¿Yo o mi profesión? Tu nombre y tu profesión. Bueno, mi nombre es Edna Sánchez, soy ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. Y soy la esposa de Soy César. la esposa de César Gómez. Y tengo un hijo. Tengo un hijo que se llama Manuel Esteban. Ok. ¿Cómo es que se llama la carrera? Ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. Que es diferente a ingeniero de sistemas, Sí. pero tiene una relación muy grande. Sí, ¿Y tú señor. naciste con esa carrera? No, señor. ¿Qué tuviste que hacer? Pasar por preescolar, primaria, secundaria y en la universidad.
¿Tienes alguna especialización? No. Pero actualmente trabajas y desarrollas tu carrera. Sí, pues más enfocada al área también de la parte eléctrica. Aires acondicionados, plantas eléctricas, pues aparte. Ok. Pipe, cuando tengamos un problema eléctrico, mira, aquí está Edna. Edna, muchas gracias. Yo creo que todos aquí, solamente nombré a algunos, pero yo creo que todos aquí hemos pasado por periodos de enseñanza. Un periodo escolar, universitario. Algunos pudimos terminar una carrera, otros han hecho varias carreras, como en el caso de John, que pudo estudiar economía, hacer una especialización y luego poder desarrollar el sueño y el anhelo de su vida, que era ser piloto de avión. Algunos otros, pues por razones que solamente ustedes conocen, no han podido alcanzar esas carreras, pero se han profesionalizado en el área en el cual usted trabaja. Pero realmente el caso es que, terminado o no, nunca dejaremos de aprender en cada área en la que usted esté. Nunca. Ya sea ingeniero, sea doctor, sea psicólogo, sea consejero, maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y definitivamente con Dios no es la excepción. Con Dios no es diferente. De Él siempre, diga conmigo, siempre estaremos aprendiendo. Lo importante aquí es que nos dejemos enseñar. Y una de las cosas más difíciles es aprender. Escúchame bien. No hay nada más difícil que aprender a esperar el tiempo de Dios. No hay nada más complicado, no hay nada más difícil que aprender a esperar en el tiempo de Dios. El rey David decía: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Oh sí, espera a Jehová. Él sabía perfectamente lo que significaba esperar en el tiempo de Dios. Él sabía perfectamente lo que es la paciencia. El rey David fue ungido rey a los 16 años, pero fue realmente rey 14 años después. O sea, ¿a los cuántos años? 30 años tenía David cuando asumió la responsabilidad total del pueblo de Israel. Parte de ese periodo, el rey David no estuvo en la casa con el rey. Él estuvo huyendo del entonces rey Saúl, quien quería matarlo. David demostró que tenía fe, paciencia, pero no solamente tenía fe y paciencia, porque hay muchos que tienen fe y paciencia, pero la paciencia, la fe y la paciencia se encierra en dos paréntesis multiplicado con la perseverancia. Si usted tiene fe y paciencia, pero no persevera, vana es tu fe, vana es tu paciencia. ¿Ok? Aguarda a Jehová. Es mantenernos firmes cualquiera que sean las circunstancias o condiciones hasta que Él haga. Mire, la paciencia para sanidad, liberación, dirección, liberación y capacitación es algo que en ocasiones es difícil tenerlo. Ponle cuidado. Para sanidad, para liberación, para dirección, para capacitación es necesaria la paciencia, porque en ocasiones es muy complicado poderlas obtener, poderlas desarrollar. Voy a decirte algo para que tú estés tranquilo. Dios te ha dado a ti. ¿A quién le ha dado Dios?
te ha dado toda esa capacidad de desarrollar sanidad, liberación, dirección y capacitación. Pero también te ha dado la paciencia, también te ha dado la perseverancia. Lo que pasa es que este es el siglo de la inmediatez. Nosotros nos hemos vuelto, y mire, yo creo que desde la época marimbera, ¿a cuántos nos tocó la época marimbera? No es que quiera saber su edad. Por allá, eso fue la época de Carlos Lleras Restrepo, ¿cierto? Pues no que él haya, sino que en esa época fue donde se desarrolló más el contrabando, el narcotráfico, y arrancó con la marihuana. Entonces, ¿qué producía eso? Dinero rápido. Nuestros jóvenes empezaron a ver que si contrabandeaban con eso, pasaban de un país a otro, o se caletaban eso, pasaban los aviones, entonces podían tener dinero fácil. Y desde ahí empieza el siglo de la inmediatez, porque nosotros todos queremos resultados ya. Nosotros queremos, por eso yo preguntaba a las personas que tienen una carrera, ¿usted nació ya siendo ingeniero? No, yo tuve que estudiar muchos años y todavía hay que seguir estudiando, pero queremos graduarnos ya. Y usted sale de la universidad, usted sale con el diploma debajo del sobaco, y usted cree que es el rey del mundo. Porque a mí me sucedió cuando yo me gradué como economista. A mí me dio mucho orgullo graduarme como economista, Carlitos. ¿Sabe quién me entregó el cartón? Rodrigo Rivera, exministro, y ahora está por allá estorbando, como embajador, yo no sé en dónde fue que lo mandaron como para que se aburriera. Y yo creí que había alcanzado el cielo con las dos manos. Pero cuando me voy realmente a buscar trabajo, me dicen, sí, usted tiene muy buenas notas, se graduó de la mejor universidad del mundo, la Universidad Libre de Pereira. ¿Y la experiencia? Entonces le preguntan a uno por una trayectoria. No importa si usted tiene el cartón, si tuvo buenas notas, te preguntan por la trayectoria. Y los empresarios quieren que usted se gradúe a los 20 años y que a los 20 años tenga 15 años de experiencia. Pero, ¿por qué? Porque estamos en la época de la inmediatez. Queremos que todo ocurra ahora, no en un futuro. No visualizamos el futuro y empezamos a trabajar con paciencia para poderlo alcanzar. Mira, yo creo que el tiempo nunca pasa en una forma tan lenta como cuando esperamos la llegada de alguien o que ocurra algo. Pero las mejores cosas de la vida demandan paciencia. Yo no sé si a usted le gusta la televisión, yo creo que sí. Y hubo un comercial de cerveza que mostraban la cerveza. Yo no quiero decir la marca porque es publicidad, y como esto sale por YouTube, entonces me van a cobrar espacio publicitario, pero tú la dijiste. Y ahí decía, el narrador decía, las cosas buenas toman tiempo. Cuando tú voy a contarle una historia que me di cuenta ayer. Cuando usted va a comprar carne, lo primero que usted llega y dice, ay, véndame 3 kilos de carne de aquí, o 3 libras o 1 libra. Entonces usted tiene que preguntarle a la persona que le vende ahí, ¿qué tan madurada está la carne? Y uno dice, ¿y eso para qué? Pues resulta que la carne madurada toma tiempo. 6 días después de que se la quitan a la pobre vaquita o al toro más bien, la meten en unas neveras al vacío para que ella madure, para que coja sabor. Si usted compra la carne recién cortadita, no le va a saber nada, no le va a saber igual que la carne madurada. Entonces, todo toma tiempo. El médico tiene que estudiar entre 7 y 10 años antes de poder alcanzar la meta propuesta. Un padre debe enseñar a su hijo la misma lección una y otra vez hasta que la aprenda bien. La mayoría de nosotros trabajamos arduamente, ahorramos dinero por mucho tiempo con el fin de poder tener aquello que nos parece muy importante tener: tiempos.
Y un creyente que está lleno del Espíritu debe aprender el secreto de la paciencia a fin de que se desarrolle el carácter y la semejanza de Cristo en ti. Mis amados, estamos viviendo en los últimos tiempos guerras, hambres, terremotos, desastres por toda parte. Y nos preguntamos por qué suceden todas estas cosas. Nos encontramos en una generación llena de pecado y de maldad. El diablo no se ha quedado quieto. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no vino para producir tranquilidad. Él vino para hurtar, matar y destruir. Él está usando todos los medios posibles y todas las técnicas posibles para acabar contigo. Él te va a usar para dañar, para manosear el nombre de Dios. Él va a usarte para tener problemas familiares. Te va a presionar económicamente porque va a poner necesidades que tú no tienes en tu mente y en tu corazón. Va a usar todas esas cosas para que usted se desanime y pierda la esperanza y pierda el deseo de seguir adelante para hacer el bien. Muchos, mira, son cantidades de cristianos que se han dejado herir por los dardos de Satanás y se han apartado, han perdido la confianza en su Dios. Se han olvidado de en quién han creído. Muchos cristianos, y los veo todos los días, muchos cristianos cansados de luchar contra el desánimo, contra la maldad, y quieren ya darse por vencidos. Con mucha frecuencia se hace referencia a la paciencia de Job. Job, sin él querer, Job, es que es lo más triste, Job sin haber propiciado que viviera la vida, simplemente porque Dios Jehová de los ejércitos le dijo al diablo: no has considerado a mi siervo Job, que creo que en la Biblia se refiere en esos dos términos seguidos a muy pocas personas. Si son tres, son muchos, que dice que hace lo recto y lo correcto ante mis ojos. Job sufrió mucho y no sabemos en cuánto tiempo fue ese ciclo en que quedó en la ruina y se llenó de lepra, hasta el punto que su mujer le dijo: ¿por qué no reniegas de tu Dios y te mueres ya? La esposa de Job estaba cansada de ver a Job debajo de una rama rascándose la espalda y se le caían los pedazos de la lepra. ¿Por qué no te mueres?, le decía ella. Y cuando vinieron sus famosos tres amigos, le decían: ¿por qué no te mueres? Y él decía: hay que esperar. Job esperó pacientemente para recibir sanidad, para recibir la restauración de su familia y de sus posesiones. Eso no fueron en 1 o 2 días, pasaron meses, de pronto años para que eso se diera. Mira, Moisés, tú lo conoces, ¿verdad? Somos íntimos amigos de Moisés. Moisés le tocó esperar 40 años en la escuela de la paciencia antes de alcanzar el potencial de utilidad para Dios. El desarrollo de la paciencia. Mira, el desarrollo de la paciencia en nosotros constituye una parte importante del proceso de llegar a ser como Dios quiere que seamos, ser más como Cristo y menos como nosotros. Mis amados, póngale cuidado. Hay 3 cosas que nuestro enemigo común utiliza para debilitarnos y para ganar ventaja sobre nosotros: las distracciones, el engaño y el desánimo. ¿Cuáles son las 3? Las distracciones, el engaño y, la peor de todas, el desánimo. El desánimo viene cuando nos
cuando nosotros vemos que nuestra esperanza o nuestras esperanzas en nuestro porvenir, vemos que no tienen salida, que se convierten como en un callejón sin salida. Es allí entonces donde empiezan a surgir pensamientos negativos, empiezan a surgir frustraciones e incapacidad. Eso produce sentimientos de desesperación y de inseguridad. Cuando estamos sufriendo circunstancias, problemas, es natural decir: yo ya perdí toda esperanza, estoy en la inmunda. Estoy perdido. Es allí donde se enfrenta lo que Dios dice y lo que dicen todas las circunstancias adversas. Alguien dijo: abandonar es el asesino número 1 del llamado, de una visión y de los sueños. Cuando tú te das por vencido, cuando no persistes, ahí es donde el desánimo llega y se acaba todo. Voy a invitarle para que abra su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Yo quiero contarles que ese texto ha trabajado en mi vida por años. Por años. Me parece hermoso. Me parece algo sobrenatural. Me parece poderoso cuando yo tomo la decisión de perseverar. Hebreos capítulo 10, verso 35. ¿Lo tienen todos conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Wow. ¿Por qué no se coloca de pie? Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37, escúchame bien. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios bendiga su palabra y que hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Tome su lugar. Mira, nosotros encontramos en este texto paciencia, pero voy a contarles algo como para que usted más o menos vaya metiéndose en contexto. Hay dos palabras en el griego que se traducen como paciencia a ese idioma que nosotros llamamos español. La primera frase del griego que se lee como paciencia se dice hupomone, y la segunda es macrotumia. Ambas, tanto hupomone como macrotimia, son vitales en el desarrollo de la vida de todo creyente en Cristo Jesús. Hupomone tiene el significado que solemos asociar con la paciencia y significa perseverar, permanecer bajo, soportar. Se refiere a la cualidad del carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias o sucumbir ante las pruebas. Hupomone es perseverancia ante cosas o circunstancias. Mis amados, la paciencia que habla Hebreos capítulo 10 es hupomone, no es macrotumia, es hupomone, y es la paciencia desde mí para mí. Vamos a verlo.
Si a usted únicamente le queda este pedacito, usted va a quedar bien. A ver, Andreita, ¿Hupomón es qué? Ok, ¿y eso qué quiere decir? Entonces, Hebreos capítulo 10, cuando tú encuentras ese texto en Hebreos 10:35, porque os es necesaria la paciencia, no es macrotimia, es hupomone. O sea, es el desarrollo de la paciencia dentro de mi interior, hacia mi interior. La otra palabra con que se ha traducido como paciencia es macrotumia. Macros significa largo o grande. Y tumia, que significa temperamento, naturaleza o disposición. Esa palabra original combina las ideas, escúchame bien, longanimidad, ecuanimidad, a las dimensiones divinas. ¿Dónde encontramos entonces la macrotumia? No, Andreita, te voy a dejar tranquila. Juan David, ¿dónde podemos encontrar macrotumia? ¿Tú estás tomando mi clase de hermenéutica? Tómala. Macrotumia no está sin una sola parte de la Biblia y es en Gálatas 5:22, en el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en mí la paciencia de mí hacia los demás. Entonces, cuando yo veo a Hilder, me saca la piedra porque se me olvida el nombre, ¿yo qué estoy desarrollando con él? Macrotumia. Pero si yo digo, yo tengo que calmarme, dominio propio, paciencia, ¿qué estoy desarrollando? Oremos porque se acabó la prédica. Todos la hemos entendido, excelente. Entonces, cuando yo lucho en mi interior contra mí mismo, contra mi desespero, contra el querer las cosas ya, eso es lo que Hebreos quiere decir como ¿qué? Hupomone. Y cuando yo desarrollo paciencia frente a mi hermano, frente a mi prójimo, es lo que el Espíritu Santo está produciendo en mí, que se llama como macrotumia. ¿Ves la diferencia? Y están en el Nuevo Testamento y están en dos textos muy similares, pero significan dos cosas completamente opuestas. Por eso, la palabra de Dios dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 5. Mira, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Cuando tú desarrollas macrotumia hacia los demás, hacia mi hermano, ¿qué le estoy dando? Amor. Porque sigue diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hoy vamos a ocuparnos un poquito de hupomone. Mira, la paciencia es el fruto de la perseverancia. Permanecer firme en su fe, sostenerse cuando ya no le queda nada más que hacer. Es esperar en el Señor, es aprendiendo a descansar en Dios y su palabra. No lo apresuremos. A veces nosotros tratamos de presionar a Dios o incluso tratamos de manipularlo a través de la oración. Nosotros somos astutos. Y a veces a través de nuestras oraciones tratamos de manipular, de acelerar a Dios. A veces nosotros le decimos a Dios, Señor, pero es que tu palabra dice, pedid y se os dará. Entonces, como la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, entonces yo lo reclamo. Señor, cumple tu palabra aquí y ahora. ¿Eso cómo se llama?
manipulación. Mi amado, si tú llevas años orando por algo y si Dios no te lo ha dado, es porque Él conoce cuál es la motivación de tu corazón. Yo alguna vez le conté que yo quiero ganarme el baloto sin comprarlo. Pero Dios sabe que si yo me ganara el baloto, mi vida sería transformada, no para bien. No para bien. Y yo le digo, uy, Señor, que yo me ganara el baloto. Mire, Señor, si me gano el baloto, compro el lote para el parqueadero de la iglesia. Construimos la parte de atrás. No, mejor dicho, mire, Señor, yo entrego la mitad del baloto para construir la iglesia. Pero el Señor sabe que eso es mera emocionalidad. Y Él dice, si te lo doy, te pierdo. Él conoce cuál es el momento adecuado. Por eso dice, y aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Él no llega ni antes ni después. Él llega en el momento propicio. No te desesperes, persevera. Sin embargo, esperar no es realmente lo más fácil. Así que nuestra paciencia no es uno de nuestros más grandes atributos. Y en ocasiones pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas o que la promesa tal o aquella no llegará. Mayormente pensamos que nuestras necesidades más importantes son las más urgentes, que mi necesidad es especial. Entonces me desespero y no persevero. Creemos entonces que es que Dios se está tardando y Él ha cerrado sus oídos a mi oración y a mi gemir. Mi amado, yo quiero invitarle para que nunca, ¿qué dije? No, así no lo dije. ¿Cómo lo dije? ¿Cómo lo dije? ¿Cómo lo dije, Hilder? ¿Cómo lo dije, Andreita? No, así no lo dije. ¿Cómo lo dije? Usted no está concentrado en mi prédica. Yo dije, para que nunca. ¿Cómo lo dije? No, así no, así. Es que ya cambié, ya no es denuncie, ya es así. Nunca, mi amado, nunca dudes de la capacidad de juicio de Dios para darte lo que tiene para darte. Hermanos, no lo apresuremos. No lo apresuremos. Mira, voy a decirte algo que me lo enseñó alguien hace muchos años. Por levantarme más temprano, no amanece más ligero, pero sí nos rinde mucho el día. Hermano, usted está en un trancón. A ver, Mario Luis, tú estás en un trancón, así, un trancón. Y tú estás en la nave y empiezas a pitar y pita y pita. No porque tú lo hagas, aclaro. No porque tú lo hagas. Y te pegas de ese pito, como dicen los conocedores del claxon. Por pitar, los carros de adelante desaparecen. No, pero sí aumentan los niveles de estrés y de ansiedad en mí. Hermano, yo quiero que usted aprenda algo. Y lo más probable es que si tenemos que esperar es porque tenemos algo que aprender. Dios no se guarda las bendiciones que tiene para ti. Él quiere que tú aprendas. Y si la bendición tarda es porque Dios quiere que tú aprendas algo. Entonces le voy a dar una clave. Voy a darle una clave antes de pasar a la siguiente etapa. Cuando usted le pide a Dios y esa bendición no llega, cambie en ese momento y le dice: Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Cuál es la enseñanza que tú quieres hacer conmigo? Y Él va a hablar a tu vida. Él va a hablar a tu vida. Y cuando tú aprendes, ten la plena seguridad, y te lo digo en el Espíritu, que Dios no dejará esa bendición guardada para ti, porque ya has aprendido. Pero primero debes aprender. Mira, imaginemos a David, que al cuidar ovejas siendo un adolescente, de buenas a primeras tuviera que dejar su cayado y salir a gobernar un pueblo bien duro, un pueblo bien complicado. ¿Usted cree que a 16 años sin experiencia él hubiera podido dirigir ese pueblo hasta donde lo llevó? Claro que no.
Él tenía que pasar por un proceso de aprendizaje donde tenía que madurar, luchar, tener paciencia para el tiempo adecuado, pero sobre todo dejarse guiar por Dios. Mis amados, la paciencia trae en la vida del creyente dependencia. David fue preparado por 14 años y nosotros creemos que porque nos hemos leído la Biblia una vez, entonces ya somos pastores, entonces ya somos líderes, entonces ya somos teólogos, que porque asistimos a uno que otro seminario, entonces ya somos listos para dirigir una iglesia. Demanda tiempo, mi amado. Póngale, mira lo que te voy a contar. Voy a contarte algo. Nadie lo sabe, que no vaya a salir de aquí. Yo llevo convertido al Señor desde el año de 1976. ¿Cuánto suma eso a hoy? ¿Cuánto? 41 años. Convertido realmente desde el año 95. ¿Cuánto suma eso a hoy? ¿Tú eres una computadora o qué? ¿Seguro 22? ¿Puedo hacer la cuenta? 22 años convertido al Señor. Pastor principal de esta iglesia desde el año 2003. ¿Cuánto llevo? 14 años. Y todavía no he aprendido a pastorear. Todavía me falta aprender a pastorear. Tengo 58 años y le estoy diciendo a Dios: Señor, ten misericordia de mí y llévame a otro lugar, no 4 paredes donde yo pueda predicar tu palabra. Y Él me dice: todavía no es el tiempo, todavía necesitas seguir aprendiendo. Y cada día le digo: Señor, a través de las circunstancias que se vienen, los problemas que se presentan, le digo siempre: Señor, que tengo que aprender. Y sigo aprendiendo. Mira, estar al frente de algo, de tener que desarrollar algo, requiere de paciencia y de disposición de nuestra parte. Se requiere perseverancia, intimidad con Dios, dejarnos guiar por Él, y se requiere sobre todo una gran inversión de tiempo. El martes pasado le decía a mis estudiantes de hermenéutica: esto que usted va a hacer en 8 semanas no es nada frente a lo que usted va a tener que hacer en su casa conmigo. Usted va a tener que leer mucho para poder entender siquiera qué quiere decir jupomón y dónde lo encuentra en la Biblia. Para saber qué quiere decir macrotiumia, yo tengo que estudiar, tengo que meterme dentro del texto bíblico para poder encontrar la referencia que me ayude a entender lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Se requiere inversión de tiempo, y en ese tiempo de espera pueden suceder cosas. Algunas son buenas, algunas son emocionantes, otras son muy aburridas, son tristes y muchas veces dolorosas. Pero de eso se trata, el que seamos moldeados. A fin de cuentas, aprenderemos paciencia. ¿Qué es lo que aprenderemos? Paciencia. ¿Y cómo se dice en el griego esa paciencia que aprenderemos? Hupomone. La Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y no, hermano, mire, no es que usted sea masoquista, no es que seamos masoquistas, porque a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta pasarla mal. Más bien, esto nos hace depender de Dios, nos hace confiar en Dios, y definitivamente en que podemos salir adelante y que tenemos la convicción de quién es nuestro Dios, y permitir que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Voy a decirle algo: son tantas las cosas que absorbemos por nuestras cosas cotidianas que cuando Dios nos habla no lo percibimos. Pero Dios, cuando a mí me dice que Dios ya no habla, cuando existen
estudiantes y profesores, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos que estudian la Biblia? No teólogos, exégetas, que dicen que Dios ha dejado de hablar por este tiempo. Yo digo, entonces tú no haces un devocional diario, porque Dios nunca ha dejado de hablar. Dios siempre ha hablado, pero nosotros nos dejamos envolver por las cosas del mundo, por la rutina, por el trabajo, y dejamos de oír su voz. Entonces necesitamos pasar por algo más drástico. Si Dios te bendice y tú no lo escuchas, Él sería un padre alcahuete, y Dios no es alcahuete. No confundamos misericordia con alcahuetería. Necesitamos pasar por algo drástica para que nuestra atención sea capturada por Dios. Hermano, a veces Dios recurre a situaciones bien complicadas para volver a ganar tu atención, porque te ha salido del centro de la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle algo, y a veces mis hermanos, los más cercanos a mí, me dicen que yo soy de un corazón muy duro, pero a veces pueden morir personas para llamar tu atención, para que al menos tú te arrodilles y le digas: Señor, ¿por qué te lo llevaste a él y no a mí? Y Él te va a decir: porque es que yo te necesito ahí, ya capté tu atención, ahora escúchame. Hermanos, ¿qué hacemos cuando tus hijos no te prestan atención? Tú le dices: ay, tan bello mi niño, es que él tiene su caráctercito. No, cuando Él te llama, cuando tú le dices: mira, fulanito de tal, y no pasa nada, levantamos un poco más la voz: mira, fulanito de tal, y no pasa nada. ¿Qué haces tú? Hablas un poco más duro para poder captar su atención. Y si no, al hablar un poco más duro, no captamos su atención, entonces ponemos esta mano en esta condición. Tenemos que cogerlo por el brazo y empezar a ajustar nuestros dedos hasta que quede bien cerradita. Girarlo y decirle: hey, te estoy hablando. Voy a contarle otra experiencia que nadie sabe. Este es un secreto familiar. Cuando yo hablaba con mis hijas, yo a mis hijas nunca las castigué, solamente una vez, y ellas nunca la olvidan. A mis dos hijas, las dos hijas mujeres. Cuando yo hacía así, mis hijas corrían. No ajustaba toda mi mano, solamente mis dos dedos. Y la única vez que le llamé la atención a mis dos hijas fueron con estos dos dedos, en esta posición, en uno de sus muslos a cada una, porque me dijeron una mentira. Por eso nunca lo olvidan, con estos dos deditos, no abierticos, ajustaditos. A veces Dios ajusta dos dedos o cuatro. Dios en ocasiones tiene que usar cosas drásticas para ganar tu atención y para que dejemos de apresurar las cosas, para que sean en nuestro tiempo y no en el tiempo suficiente de Él. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Por eso Santiago en el capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes situaciones o pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero la prueba de vuestra fe no produce paciencia si no hay perseverancia. Primero, el apóstol Pablo dice que nos gloriemos, y ahora Santiago nos dice que nos gocemos. Esto es un llamado definitivo a la paciencia, teniendo la certeza de que obtendremos la recompensa tarde o temprano, y es al tiempo exacto de Dios. Hermano, siempre estaremos pasando por pruebas buenas, por pruebas menos buenas o por más difíciles, pero cualquiera que éstas sean, estemos dispuestos a esperar, a descansar en Dios. El rey David lo expresa de esta manera en el Salmo 40, en el verso 1, como dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí
y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, el énfasis del salmista es pacientemente esperé en Jehová. Mi amado, hace muchos años, estamos hablando del año 95, cuando fue mi conversión genuina. Yo tenía una vida desastrosa. Estaba mal, como dicen los jóvenes, estaba en la inmunda. ¿Qué digo en la inmunda? Por debajo de la inmunda. Y yo decía: Señor, restaura mi vida, cámbiame, arranca de mí lo que no te sirva, que yo alcance el perdón de mi esposa, de mis hijos, que pueda pagar todas las deudas que en esa época ascendían a más de 200 millones de pesos en el año 95. Yo no tenía cómo pagarlos, no tenía un centavo para pagarlos. ¿Y cómo te parece que orando al Señor, Él me da una promesa? Y me la da en el Salmo 27. Salmo 27, 14, no lo busque, yo se lo voy a leer. Y dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Oh sí, espera en el Señor, esfuérzate y sé valiente. Espera en el Señor. Han pasado muchos años, mucha agua ha pasado debajo de ese puente, y Dios ha cumplido su promesa. Restauró mi matrimonio, cambió mi vida, pagué todas las deudas. Le sirvo al Señor porque Él lo prometió. Pero no me lo prometió para el día siguiente. Han pasado, ¿cuántos días dijimos que han pasado del 95 aquí? 22 años. 22 años y todavía sigo aprendiendo y todavía sigo clamándole a Dios esa promesa. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Yo no voy a ver las promesas de Dios en el cielo, las voy a ver aquí. Aquí las voy a ver. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Mi amado, yo quiero que vaya conmigo al libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 24. Ya lo tenemos todos. ¿Por qué no se coloca de pie? Lamentaciones capítulo 3, verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿La encontramos todos? Ahora voy a pedirle que la repita conmigo. Desde el verso 24 a la voz de 3. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mis amados, que esta palabra sea una realidad en su vida hoy y todos los días. Que cuando usted salga de su casa, usted le diga: bueno es esperar en Jehová. Léalo esta semana. Lamentaciones capítulo 3, verso 24 al 26. Medítelo toda la semana y dígale: Señor,
Bueno es esperar en Jehová cada mañana. Y Dios te mostrará qué tiene que aprender para derramar en ti esas bendiciones que tú anhelas para tu vida. Mis amados, mi oración por ti es que tu vida sea conforme a lo que Dios quiere. Mi oración por ti es que tú seas conformado a la gracia, al amor y a la misericordia de Dios Jehová de los ejércitos. Mi oración por ti es que tú perseveres en la tarea que Dios te ha puesto o que tú te has impuesto para salir adelante y ser mejor persona. Por eso yo te digo hoy, mi hermano, que Dios te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él de ti derrame misericordia, que guarde tus hijos, los hijos de tus hijos y tus generaciones, y que todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a tu Dios Jehová de los ejércitos. Pero os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que Dios les bendiga, mis amados, hoy y toda la semana. Amén.